después de los hechos, mucho después de los hechos. En mi opinión, a partir de mi experiencia, después de hablar con todos mis expertos, no solamente los dos que teníamos haciendo el reporte, sino los que llamamos para validar lo que hicimos, es muy común en las operaciones policiales en todo el mundo que las unidades policiales primeras en la escena que tengan acceso a evidencia electrónica incautada en lugar de hacer copias protegidas contra la escritura. Y las unidades antiterroristas piensan en particular en análisis de la evidencia de inmediato para ayudar a evitar el siguiente ataque terrorista, especialmente cierto después de septiembre 11. Después de septiembre 11, las unidades antiterroristas se empezaron a enfocar más en ataques en lugar de hacer un caso, pero nosotros los líderes de la policía tenemos que hacer más como la comunidad policial internacional para ayudar a los primeros en la escena, especialmente en operaciones antiterroristas. Por tanto, una de las 3 recomendaciones de Interpol propone que la policía dedique más tiempo, más recursos a entrenar a los primeros en la escena para limitar aquellas situaciones en las que los primeros en la escena se enfrentan a la elección de tener acceso directo a la evidencia o tener el riesgo de un ataque terrorista. Y para asegurar que esta recomendación pueda implementarse de manera efectiva, Interpol va a explorar la creación de una unidad de informática forense global dedicada y bien equipada. Finalmente, déjenme felicitar públicamente al DAS y a la Policía Nacional de Colombia por su valentía en haberle pedido a Interpol a realizar un examen profundo de informática forense independiente de las computadoras incautadas a las FARC. Colombia es el primer país en la historia que haya permitido que información clasificada salga de su país para que sea examinada por parte de Interpol. Déjenme agradecerle al fiscal general Mario Iguaral para permitirle a Interpol salvaguardar este material altamente seguro. Y finalmente, señor ministro de Relaciones Exteriores, por haber sido anfitrión de esta reunión. Como nuestro trabajo ya está completo, le pediría a mis colegas de Interpol que reciban custodia de los documentos clasificados después de la conferencia de prensa y las transfieran a la posesión de Colombia. En este momento recibo cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Damos inicio a la rueda de prensa. Como se ha dicho, son 8 preguntas, 4 asignadas a la prensa internacional y 4 para la prensa nacional. La primera pregunta internacional será formulada por el señor Frank Bajak, de la agencia AP. Good morning. Mr. Secretary General. Okay, thank you. Señor Secretario General, mi pregunta tiene que ver con las fechas en estos documentos. ¿Cuándo fueron los computadores y los discos duros fueron comprados? ¿Usted sabe cuándo las FARC los adquirió por primera vez y qué tan viejos son? Y la otra pregunta es, nuestro trabajo fue determinar si las evidencias incautadas en marzo 1 de 2008 habían sido manipuladas de alguna manera. Así que no estamos tratando de hacer la cadena de custodia antes de marzo de 2008. Verificamos desde el 1 de marzo de 2008 hasta cuando el equipo de Interpol tomó custodia de ellos. Para ser que no se hicieron. Usted preguntó en qué momento fueron compradas. Así que, ¿qué tal sobre los computadores? ¿Qué tan lejos, qué tan atrás los compraron? No quiero hablar de nada en un reporte clasificado. Le puedo decir que tienen muchos años, y le puedo decir que mirando las fechas y tiempos podemos determinar en qué momento esos archivos fueron accesados. Fueron accesados 48.055 veces luego el 1 de marzo de 2008, 48.550 veces. Más allá de eso, no estamos interesados en el contenido. Nuestro objetivo era mirar únicamente si había habido alteración.
Mi segunda pregunta es con respecto a entregar archivos encriptados 983 a la fecha. ¿Tan solo el gobierno colombiano, otros gobiernos u organismos internacionales verán estos? Porque entiendo que va a haber un clamor por parte de países vecinos por ver estos documentos. Hemos entregado un reporte clasificado. El país soberano Colombia debe decidir cuáles de esos documentos y qué información levantará la clasificación. 7.900 direcciones de correo electrónico que serán muy importantes para investigaciones antiterroristas, no solo en Colombia, sino en otros países. Así que eso es algo que tendrán que preguntarles más tarde. Gracias. ¿Esperan 2 de 8 preguntas o una? Paso ahora a la segunda pregunta para un medio nacional, el señor Wilber Correa, de Caracol Noticias. Muchas gracias, buenas tardes. Queremos tener claridad en 2 puntos, por favor. Según lo expresado por usted, los peritos nunca analizaron o nunca leyeron todo lo que había allí. Luego no se puede saber con exactitud los vínculos que puedan tener algunos países con las FARC. Si ellos no tienen ese informe, entonces cuéntenos por favor para qué va a servir a posterior el informe de la Interpol. Okay. Very good question. Muy buena pregunta. Para poder probar cualquier cosa en contra de una persona acusada de un crimen, hay 3 cosas que se deben hacer. Se necesita incautar evidencia, se necesita una prueba de que no ha sido modificada y se necesita probar que lo que está en la evidencia o lo que dice la evidencia es cierto. Las primeras 2 partes de esa cadena de 3 partes ya están establecidas claramente. Nadie puede cuestionar nunca si Colombia manipuló esa evidencia incautada. En cuanto al futuro, el reporte clasificado que ha sido generado por expertos, las exhibiciones que vienen frente a ellos, cada uno de ellos tienen todos los archivos individualmente relacionados con lo que se llama un hash MD5, un valor numérico, que en el futuro cualquier documento que Colombia quiera introducir como evidencia, si alguna vez es retado de haber sido alterado, Colombia puede tomar la copia sellada, que ha sido sellada por Interpol, en una caja fuerte y mostrarle a la corte que los 2 nombres son iguales. Es muy importante para Colombia en el futuro. Gracias. Pregunta número 3, asignada a un medio internacional, el señor Mauricio Pichot, de Telesur. Buenas tardes, señor Noble. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes pueden afirmar de quién o de quiénes eran los equipos a los que ustedes les hicieron el peritazgo? ¿A quiénes pertenecían esos equipos? O si por el contrario, ¿solo conocieron la identidad de quienes le entregaron a ustedes los equipos? We are absolutely certain. Estamos actualmente completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinan nuestros expertos vinieron de un campamento terrorista de las FARC, así que le pertenecían a la organización FARC y miembros de esa organización. Gracias. Specific name. El señor Reyes ya está muerto, pero definitivamente eran sus computadores, sus discos, su equipo físico, y él es el representante o el de las FARC y es responsable de su contenido. Gracias. Pregunta número 4 para un medio nacional, el señor Zair Buitrago, de Caracol Radio. Secretario, buenas tardes, bienvenido a Colombia y en directo para Caracol Radio. ¿Qué tipo de decisión se tomó para no invitar, por ejemplo, a esta conferencia de prensa o al análisis de los computadores a las delegaciones de Venezuela y de Ecuador, que digamos que tienen algo que ver por lo menos con los contenidos? Y 2, básicamente tiene que ver la siguiente pregunta con el hecho mismo de la reacción. Let me take one question at a time. Okay. Yo aclaré durante mi presentación, y es muy claro en el reporte, que yo he hecho todo en mi poder para aclararle a Ecuador y a Venezuela
que también son países de miembros de Interpol, que estoy dispuesto a ir allá a explicarles qué hicimos y cómo lo hicimos. Nunca he sido invitado a ir. Cuando tuve la oportunidad durante la reunión de jefes de NSB de Interpol para hablar con mis contrapartes de Interpol, yo reuní a los tres en el mismo salón e hice la misma oferta, de manera que he hecho todo en mi poder respecto de invitar a Ecuador y a Venezuela a participar. Gracias.